Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con César Arturo Abreu Fernández sobre su novela Aventuras y desventuras de un joven en la era de Trujillo. César Arturo Abreu Fernández nació en La Vega, República Dominicana, el 18 de enero de 1940. En 1960, durante su etapa universitaria, formó parte del movimiento clandestino 14 de junio. Debido a su filiación política y actividades conspirativas, fue apresado y recluido en las ergástulas de la 40 y la Victoria. Logró exiliarse en los Estados Unidos en 1961, donde se graduó de ingeniero civil en la Universidad de Columbia, especializándose luego en ingeniería estructural. En 1968 regresó a La Vega e instaló su oficina de ingeniería, proyectos e inversiones. Miembro de la American Society of Civil Engineers, a lo largo de su fructífera carrera profesional ha ocupado numerosas posiciones ejecutivas, y entre ellas destacan la de presidente fundador de la Regional Norcentral del CODIA, del Banco de Desarrollo del Valle S.A., de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de La Vega, en 4 oportunidades, y de la Cámara de Comercio y Producción, así como diputado del Congreso Nacional por su provincia. Ha sido además presidente de los 9º Juegos Deportivos Nacionales 1988, del Instituto Vegano de Cultura del Centro Duartiano de La Vega y vicepresidente de la Asociación de Scouts Dominicanos y de la Sociedad Progresista Incorporada, miembro de la Defensa Civil, teniente coronel del Cuerpo de Bomberos Civiles, gobernador del Distrito Rotario 4060 y presidente emeritus ad vitam del Instituto Duartiano. Ha desplegado una amplia actividad docente en la Universidad Nacional Pedro Rico Jureña UNFU, el Liceo Don Pepe Álvarez como vicerrector de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao Catesi y como miembro del Consejo de Regentes del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental ITECO. Tanto por sus actividades profesionales como por su perseverante sentido de servicio, ha recibido varias distinciones y reconocimientos, entre ellos el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades otorgado por la UCATESI, el Palma Real de los Jaycees, el Tamarindo de Oro del Instituto Vegano de Cultura, Hijo Meritorio de La Vega, Inmortal del Deporte Vegano y Rey Nacional del Carnaval, entre otros. Es autor de los cuadernos educativos La Concepción de La Vega, Las Gestas Libertadoras, Evolución de la Cultura en la Concepción de La Vega, de Olímpico Espíritu, Despegue Económico, El Ferrocarril y Nostalgia por las calles de la ciudad perdida, incluidos en su libro La Concepción de La Vega, Las raíces de nuestro espíritu, 2009. Es además coautor del volumen Interrogantes del Carnaval Vegano, 3 versiones, 2011. Actualmente trabaja en el libro Desarrollo Urbano y Social de la Concepción de La Vega. Aventuras y desventuras de un joven en la era de Trujillo es su primera novela. De entrada, vamos a leer un pequeño trozo de lo que hemos escrito para poner en contexto, porque entiendo que en el libro que vamos a ponderar en el día de hoy hay 2 personajes importantes. El protagonista de la novela, obviamente, es uno, pero el otro es Trujillo, porque es en ese contexto y en ese ambiente donde se desarrolla esta novela. Pero como hace tanto tiempo de eso y nuevas generaciones desconocen quién era Trujillo, cuáles eran sus cualidades, yo he tratado de escribirlo de una manera, digamos, justiciera, para que los trujillistas tampoco se me ofendan, pero también dando mi impresión de lo que yo considero que era aquel hombre que estuvo a cargo de los destinos nacionales por 31 años. Asumió el poder en el 1930 y entonces hasta el 1961 estuvo en el poder con una férrea dictadura. Entonces yo simplemente quiero describirlo para que ustedes sepan quién era Trujillo, de manera por lo menos que traten de imaginárselo, de visualizarlo conforme yo lo voy describiendo. Resulta que Carlos Alberto, que es el protagonista, en este caso debo aclarar que conforme me dijo nuestro escritor eximio, Fran Moya Pons, esto más que una novela es una historia novelada.
O sea, que se entienda desde el principio que lo que yo estoy narrando es histórico, tiene asidero histórico, está ajustado a los hechos. Todo cuanto vamos a decir aquí esta noche se ajusta a la verdad histórica de la que yo fui testigo de excepción y en la que me sitúo como protagonista con otro nombre. Después explicaremos el porqué de los otros nombres. De todas maneras, Carlos Alberto, que es el protagonista, sale en una de la universidad que él estudiaba, va al malecón en la capital, está cansado, está agobiado, está presionado por la dictadura, está viendo el mar, entretenido, y de un momento a otro, voy a comenzar ahora a leer, dice, estaba inmerso en esas reflexiones cuando un penetrante ulular de sirenas rompió el cristal del anochecer y enseguida una parafernalia de luces centellantes anunciaban que por la avenida venía alguien de suma importancia. En efecto, ya próximo a la avenida Máximo Gómez y muy cerca de él, la caravana se detuvo y de la parte trasera de su segundo vehículo emergió, vistiendo un uniforme militar color verde olivo y, aparte de las muchas condecoraciones que le pendían sobre el pecho, la luz de la luna reflejó con toda intensidad las 5 estrellas engarzadas en las presillas colocadas sobre sus hombros, indicativas de que de quien las ostentaba tenía el rango de generalísimo. No había dudas, era Trujillo. Sorprendido e inerte, de pronto Carlos Alberto estaba frente al hombre que por más de 30 años había convertido a su país en un cementerio sin cruces, violando todos los derechos de los dominicanos, implantando un despiadado latrocinio. En tropel descendió de los demás vehículos de la caravana un nutrido grupo de sus adláteres, mientras un cerrado dispositivo de seguridad se conformaba en torno al jefe. Inmóvil, Carlos Alberto sintió como la fría mirada de Trujillo le envolvía escrutadoramente mientras se colocaba el kepis militar, al momento que con voz aflautada pronunciaba un formal saludo y con paso corto pero enérgico, acompañado de su cohorte, iniciaba su habitual caminata nocturna dirigiéndose hasta el obelisco, localizado en la misma avenida a unos 2 kilómetros al este, monumento erigido para conmemorar en 1937 el cambio de nombre de la secular Santo Domingo a Ciudad Trujillo. Tardó varios minutos en reponerse de la desconcertante experiencia vivida. Había tenido a Trujillo frente a frente. Le impactó, vamos a describir ahora, la apariencia física de aquel hombre de unos 70 años. Sus facciones amulatadas denotaban su ascendencia española haitiana. Aún así, su piel poseía un deslumbrante color rosado. Era de mediana estatura y a pesar de sus años se le veía esbelto y su porte irradiaba rasgos de grandeza y prepotencia. Toda su figura era avasallante y enmarcaba perfectamente al macho dominicano, fuerte, mujeriego, polígamo, infiel, presumía de ser dueño de todas las mujeres, marcadamente heterosexual. Por otro lado, durante los 30 años que llevaba gobernando de manera personal y tiránica el país, se le conocía por su histrionismo, egocentrismo y narcisismo. Se le reconocía además su inteligencia, su habilidad y crueldad para gobernar con mano dura, implacable y sanguinaria, utilizando esos atributos para convertirse en el hombre más rico del país. Era, sin lugar a dudas, un producto del entorno rural donde le tocó vivir en medio de una familia disfuncional y eso explicaba sus resentimientos sociales y su intolerancia. Era el hombre que logró dividir familias y discriminar grupos étnicos. Era poseedor de una moral tan cuestionable que disfrutaba, comillas, pegándole cuernos, cierro las comillas, a sus amigos para luego burlarse de ellos y ridiculizarlos. Aunque se ufanaba de ser católico y devoto de la Virgen de la Altagracia, creía en el vudú y brujerías. A pesar de que sus acólitos y seguidores, que eran muchos, argumentaban a su favor que él había organizado el Estado e institucionalizado el país, Carlos Alberto se preguntaba si no era muy alto el precio pagado por la parte de la mayoría de los dominicanos en sangre, cárcel, tortura, asesinatos, exilios, abusos, violaciones, apropiación de propiedades y conculcación de todos los derechos inherentes a los seres humanos. Obviamente que no. Trujillo se había convertido en un cruel tirano de la peor calaña. Al verlo alejarse en la distancia, le pareció percibir que cual fantasmagórica estela le persiguió una penitente procesión de almas errantes perteneciente a los miles de hombres, mujeres y niños de cuyas sumarias o selectivas muertes Trujillo era el responsable. De ella escuchó un coro de lamentos reclamando al unísono venganza y justicia. Conmovido, decidió
que junto a sus amigos debía integrarse a los movimientos que buscaban la reivindicación de las libertades patrias. Era la hora de poner fin al régimen despótico y cargado de oprobios, instaurado y sostenido por Rafael Leonidas Trujillo Molina. El compromiso estaba hecho. Y de esta manera, amigos y amigas de la tertulia literaria Papel Maché, iniciamos un nuevo episodio de este podcast y contamos con la presencia, nos honra, la presencia del ingeniero César Arturo Abreu Fernández, quien nos va a hablar de su novela Aventuras y Desventuras de un joven en la era de Trujillo. Aprovechamos para darle la más cordial bienvenida. Ingeniero, ¿cómo se siente? Muy bien, muy contento de estar aquí, de compartir estos momentos y de darme la oportunidad para transmitir no solamente el concepto literario que yo entiendo mucho o poco que pudiera tener esta obra, sino también dejar un mensaje para los que nos escuchan y que entendamos a plenitud en qué constituyó la era de Trujillo. Este libro, aparte de ser, como digo, una historia novelada, es poseedor de verdades y de la afectación que sufrió el pueblo dominicano. Vemos en una de las solapas del libro que estuve leyendo que esta es su primera novela. Ya usted anteriormente había escrito texto de no ficción, ¿verdad? Libros que tienen que ver con episodios históricos de La Vega específicamente, que es la ciudad de la que usted es oriundo y la que todavía vive y la que yo sé que ama muchísimo. Entonces, cuéntenos un poquito de su trayectoria literaria, es decir, cómo usted se inició en estas líderes de la literatura, de escribir, de contar historias. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, en primer término, recuerden que soy ingeniero y mi vida transcurre en la sequedad y aridez de las letras y de los teoremas. Entonces, para un ingeniero a veces es un poquito difícil adentrarse en temas que tienen mucho que ver con la imaginación, pero lo hemos tratado de hacer. Y este es mi tercer libro. El primer libro tiene que ver con la historia vegana, se llama Raíces de nuestro espíritu, la concepción de La Vega, donde describo ahí los aspectos históricos, culturales, deportivos y económicos de La Vega en un libro. Fue publicado ese libro en la Feria del Libro que se celebró en La Vega por el Ministerio de Cultura. Luego, junto con el profesor Dagoberto Ortiz Tejeda y con el licenciado Hugo Estrella, hicimos un libro sobre interrogante del carnaval vegano, que ha sido bien acogido en los círculos que tienen que ver con asuntos folclóricos. De hecho, es un libro de consulta en la UAS. Entonces ya produje esta novela que tenía pendiente. Es bueno explicar cómo uno escribe, cómo que le sale esto. Es que hay una urgencia, uno le sale como de adentro, que tienes que decir algo. Si no, tú vas a explosionar o implosionar, como tú lo quieras decir. Pero en mi caso, explosionar. Entonces yo explosiono, obviamente, mi primer intento, narrando una experiencia que viví, pero la novelo. Trato de hacer entonces uso de los elementos que me brinda el aspecto novelístico para enriquecer mi novela en muchísimos aspectos. Pero no termino ahí. Yo el año pasado produje otra novela, El Águila y los Ruiseñores, aparte de que también publiqué Senderos de la Fe en la República Dominicana, otro libro. Y para que sepan ustedes, les voy a dar esta primicia, tengo en revisión ya la evolución arquitectónica, urbana y económica de La Vega. Ese es un libro también que tiene mucho que ver con aspectos técnicos que tienen también que ver con La Vega. Y te voy a dar una primicia, tengo en revisión ahora mismo también una próxima novela que tiene que ver mucho con se desarrolla en la época de la independencia aquí en La Vega. Eso lo dejo ahí para una próxima entrevista. O sea que después de mis 80 años, como puedes ver en mi biografía, yo nací en el 1940, yo tengo 82 años cumplidos. Entonces, de una manera u otra, pues he sentido esta urgencia para escribir, para narrar cosas, bajo un criterio que es importante que los que nos están escuchando lo entiendan. ¿Por qué yo elijo ese tipo de novela, la novela histórica? ¿Por qué? Porque yo entiendo, primero me hace aprender. Segundo, me obliga a enseñar, porque al yo describir las cosas y me ajusto a la verdad histórica siempre, introduzco un personaje ahí, pero yo me siento que estoy enseñando, que estoy transmitiendo un mensaje a las nuevas generaciones que desconocen esa parte de la historia nuestra que es tan importante. Por eso me siento identificado con ese tipo de escritura. Y mis novelas, ya te digo que ya van 3, pues giran en torno ya
a ese criterio novelístico. Ya entrando en materia en cuanto al contenido de esta novela, como usted bien indicaba y refiriéndose a lo que le había dicho su amigo Ramón Pons, es una historia novelada, es decir, aquí hay muchos elementos autobiográficos en la trama de la novela. A propósito de eso, el personaje principal, Carlos Alberto, ¿verdad? En la novela se trata cómo él fue dándose cuenta. Hay una escena en la novela donde se explica con mucho detalle cómo él fue tomando conciencia de que su país estaba viviendo bajo una dictadura. ¿Cómo fue ese proceso? Ya no hablando del protagonista de la novela, sino hablando de usted como personaje real que da testimonio de lo que vivió en esa época. ¿Cómo fue esa toma de conciencia? Mira, vivíamos una época de adoctrinamiento en las escuelas, por decirlo de alguna manera, y también en la vida social de las comunidades. Sin embargo, mi padre, o sea, mi familia, nunca fue simpatizante de Trujillo. Desde luego, había que tener en esa época mucha discreción, y aunque yo notaba en mi padre cierta frialdad hacia las cosas del gobierno de Trujillo, él, para protegerse, él y protegernos a nosotros, obviamente que no era muy explícito. Hasta que llega el momento de que uno se va dando cuenta de las cosas, pero lo que en realidad, vamos a decir, que me obliga o que me lleva a entender ya con toda intensidad, o sea, a volverme ya activo, ya no resistíamos más la presión del régimen. Lo que lo motiva es, aparte de todo lo que ya he dicho, es cuando viene la expedición del 14 de julio, que vino hasta familiares míos vinieron. Exacto, a propósito también de eso, que esa era la siguiente pregunta, pero qué bueno que usted lo plantea. En el libro se presenta esta expedición del 14 de junio como un elemento, vamos a decir, un punto de inflexión en la trama, ¿verdad? ¿Cómo ese hecho influyó en los jóvenes de la clase media de la época, y en especial en el protagonista o en usted mismo? Estamos hablando de que ambos, el protagonista y el autor, se confunden. Así es. En esta novela. ¿Cómo fue eso, ese proceso? Sí. Es bueno aclarar, esa clase media que cuando Trujillo era la más numerosa, porque clase de potentado pues solamente era los Trujillo y quien él quisiera que fuera. Después el país era una gran clase media, pero también había una gran pobreza. Quienes despiertan, entre comillas, por decirlo así, a la realidad que se vive es la clase media los jóvenes de la clase media. O sea, nunca pudimos percibir, en su gran mayoría, hubo excepciones, que de la clase que venía de la clase campesina, de la clase pobre, pues surgía nada en contra de Trujillo porque se sentían avasallados. Además, el entorno en que se criaron y eso no les permitía ver las cosas muy lejos. Pero lo que éramos de una clase media, que ya estábamos en la universidad, por ejemplo, había una sola universidad en el país, bueno que se sepa, una sola, que era lo que hoy es la UAS, que era Universidad de Santo Domingo o USD, era la única. Entonces, esa formación que íbamos adquiriendo, junto con los hechos que iban sucediendo, pues digamos que produjo una apertura en nosotros de la conciencia y darnos cuenta del régimen tiránico que nos estaba dominando, que tenía el país, como ya yo he dicho anteriormente, subyugado totalmente y hasta empobrecido intelectualmente y económicamente. El único rico grande aquí era Trujillo. Entonces, esa clase media es la que despierta, ya he dicho, por ejemplo, los que comparten las cárceles con Carlos Alberto, el protagonista, la mayoría eran universitarios o profesionales o maestros, o sea, personas ya que habían adquirido en su formación ciertos criterios y podían ya saber lo que era la libertad y entender lo que era la opresión. Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta. En ese momento uno despierta, en ese momento se da una conjunción de que tú ya te vas formando intelectualmente, tú tienes ya un discernimiento que está apoyado y fundamentado en conocimientos que tú has ido adquiriendo, te has ido culturizando y te puedes interpretar mejor la historia, obviamente. Entonces es en ese momento donde es el punto de inflexión, pero algo lo dispara, algo es lo que lo motiva en ese momento. ¿Qué fue eso? Bueno, viene la expedición del 14 de junio, donde 198 jóvenes vienen a ofrendar sus vidas en favor de la patria. Nos damos cuenta en ese momento de que Trujillo era vulnerable, de que sus jóvenes estuvieron ahí meses luchando y que Trujillo con todo su poder no lograba vencerlos, no lograba doblegarlos. Inclusive los que tomaba prisioneros, que fue la gran mayoría, tampoco los doblegó. Entonces supimos, porque todo se sabe, se coló, por decirlo así,
la forma en que fueron tratados. Decirte que en combate solamente murieron unos 50 y tantos, el resto, los 198 heridos, fueron fusilados ahí en el acto, o llevados a las cámaras de tortura y sometidos a las más crueles de la tortura, y luego vejados y fusilados. Todo eso creó en todos nosotros, los jóvenes de esa época, un sentimiento de animadversión fuerte y profunda en contra ya del trujillato. Ya lo sentíamos en carne y hueso, y además tenemos parientes. Ahí yo tenía un primo que fue vilmente asesinado por los esbirros de Trujillo. Todo eso fue creando este entorno que nos hizo aglutinar. Afortunadamente toma la iniciativa de Manolo Tavares, justo ese grupo que se dio a llamar en honor a ellos, a la expedición el 14 de junio, y entonces encontramos un lugar donde nosotros convergíamos con estas ideas que teníamos de libertad. Esa es la razón, o sea, la teníamos porque la íbamos adquiriendo, la íbamos viendo, el saber, el culturizarnos fue abriendo nuestras mentes, que sirva esto de experiencia para los que no se escuchan, que en la medida en que tú te culturizas, en la medida en que tú lees, en la medida en que tú te vas inmerso a los clásicos, a todo tipo de lectura, tu entendimiento se va ensanchando y tú puedes captar mejor la realidad que vive tu país y que vive el mundo. Entonces, en ese momento viene entonces la exposición, y entonces eso sí es lo que hace que nosotros nos sintamos ya totalmente identificados con la causa de la libertad del pueblo dominicano. En la novela también se hace referencia al programa mínimo que traían los expedicionarios. ¿Usted nos puede hablar un poquito de eso? Porque se menciona, se refiere en la novela, sí, pero quizás no hay mucho detalle de en qué consistía ese programa mínimo que los expedicionarios tenían. Sí, y se ha aplicado algo de eso, ¿verdad? En el país, o todo está pendiente. ¿Qué se ha hecho? Había un programa mínimo, tal como tú señalas, o sea, no era una cosa muy extensa, porque hay que decir que para que los que vinieron a la expedición respondían a diferentes criterios y diferentes líneas políticas. Entonces, para poder conciliar esos intereses, diferentes grupos, para que pudieran entonces hermanarse, establecieron un programa mínimo sin entrar en muchos detalles, digamos, revolucionarios, como se hubiera pretendido. Por ejemplo, en el aspecto político, el programa de ellos, derrocar a Trujillo, ese era uno de sus programas, eso se hizo. Establecer un gobierno provisional, ellos no lograron hacerlo, pero nosotros sí lo tuvimos después. Así que esas dos cosas se cumplieron. Después, convocar una asamblea constituyente, las elecciones, eso se ha hecho más de una vez, obviamente después de eso. Derogar toda legislación antidemocrática, eso se ha ido haciendo también, y hasta ahí llegó lo político. Así que digamos que en el aspecto político lo que ellos plantearon, pues ya con el paso del tiempo el país ha ido madurando y lo ha ido adoptando. En el aspecto social, una reforma agraria que hizo Joaquín Balaguer, aunque una reforma agraria que no tuvo la repercusión social que debe haber tenido, era un punto de ello. La ley de tierra, reformarla, un abogado sabe que sí, que fue reformada también. Libre organización de la clase obrera, aquí existen los sindicatos, eso se ha logrado también. Y aquí hay dos puntos donde yo creo que no se ha logrado concretizar lo que ellos planteaban. En el aspecto educativo, una campaña de alfabetización, reformar integralmente y tener un programa educativo que sea la forjadora de una conciencia nacional. Eso yo creo que no se ha logrado. No se ha logrado porque este es un país donde inclusive la moral y cívica, que yo la recibí, inclusive en la era de Trujillo, no se da en las escuelas. Entonces se está formando una juventud, estamos formando un país carente de esos criterios, de esos principios morales y cívicos que son lo que van a labrar la conciencia nacional. Eso está pendiente desde mi punto de vista. También está pendiente, que era otro punto de ellos en su programa mínimo, un sistema de seguridad amplio que amparara los derechos de la niñez, la ancianidad, el desempleo, etc. Tenemos un sistema de seguridad que tú sabes sabemos todos que es muy cuestionado, que tiene múltiples fallas, que se está por enmendar, pero que nunca se termina. Esa tarea también está pendiente. En el aspecto económico, estamos terminando ya porque no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero es breve lo que es. Impulsa la economía en diferentes aspectos, fomentando el mercado interno, el poder adquisitivo, eso está pendiente. Todavía hay una capa social nuestra que no tiene el poder adquisitivo que debería tener con la riqueza que tiene el país. Que el país tiene una riqueza y produce y genera. Eso está pendiente. Desarrollar la industria nacional
para mí no se ha completado totalmente, hay emporios aquí industriales, pero no se ha logrado desarrollar a plenitud ese aspecto. Entonces, expropiar a favor del Estado las industrias de Trujillo, eso se hizo, desgraciadamente, ese patrimonio, todos sabemos, que se ha desvanecido en la corrupción que ha azotado el país por tantos años. Entonces, revisar las concesiones ya por la tiranía, eso, ya entiendo que eso también se hizo. Y en el aspecto internacional, respaldar el ejercicio continental de la democracia representativa. El país ha estado, todavía tenemos una democracia imperfecta y unas relaciones internacionales un poquito imperfectas, pero creo que se ha avanzado mucho en eso. Es decir que, en resumidas cuentas, de todos los puntos, a excepción de 2 o 3, yo creo que sí que hemos logrado avanzar. No había un planteamiento revolucionario tipo Cuba, eso ellos no lo plantearon, y ya yo he explicado las razones por qué. Eso no existió, por lo tanto, eso no está pendiente. O sea, está pendiente los aspectos que yo he señalado y me he permitido pues, hacer un brevísimo resumen de lo que fue su programa mínimo de gobierno. Creo que con eso queda aclarado lo que se ha cumplido y lo que desde mi punto de vista no se ha cumplido. Estamos en la 40, en lo que llamaba la casita en Canadá, que era una cámara de tortura, había en el medio del patio de la 40, de aquel sitio tan lúgubre, tan tétrico. Y está Carlos Alberto con un compañero de él, están desnudos los dos, lo están interrogando. Y en eso traen a una prima del compañero Carlos Alberto, que estudiaba arquitectura. Esto es verídico, yo he cambiado los nombres y he cambiado algunas cosas, porque lo que voy a narrar es un poquito fuerte, y lo digo de antemano, pero quiero narrarlo tal y como lo vi y como sucedió. Entonces, ella viene, se supone que ella estaba en el complot, en la trama del 14 de junio, del 14 de junio de la clandestinidad, porque después hubo el 14 de junio, partido político, esa es otra cosa. Entonces, cuando ella entra, los dos que están desnudos tratan de voltearse, pero los esbirros de Trujillo los obligan a que no. Quisieron voltearse para que la prima no lo viera desnudo, pero nada. No, volteense para que ella lo vea desnudo. Porque ver desnudo, esto no está escrito, estoy yo comentando, la verdad que deprime. O sea, cuando tú entras a un sitio y todo el mundo está desnudo, hay una especie de depresión colectiva. Entonces, ellos conocían eso y obligaban. Y después uno estaba en la 40, era desnudo, tal y como Dios te echó al mundo. Bien, entonces, ella llega, voy a leer ahora. Ante su presencia y consciente de su desnudez, los dos veganos, éramos veganos los dos, trataron de colocarse de espaldas, pero sendos latigazos se lo impidieron. Y en ese momento el coronel Balcácer, los nombres que cito, paréntesis, de los esbirros son los reales. Son las personas que fueron condenadas y por eso están con sus nombres en el libro. Continúo. En ese momento el coronel Balcácer se acercó a Ingrid y con inusitada violencia le fue despojando una por una las piezas de su vestimenta hasta quedar de manera desconsiderada en sus prendas interiores. Y mientras Balcácer, con ojos saturados de lujuria, llevaba a cabo sus desconsideradas acciones, Johnny Aves, decía: vamos muchachita, dinos quiénes son tus contactos en la residencia universitaria, cuál de las monjas es la que te está con usted en este complot. En verdad, Ingrid era el vínculo clandestino del grupo con los estudiantes universitarios involucrados en diferentes acciones conspirativas. Soy un degenerado y me encantaría violarte ahora mismo, así. Lo mejor que haces es hablar, amenazaba a Balcácer. Ante estas embestidas, Ingrid permanecía imperturbable, sin demostrarle al sicario el menor gesto de temor o intimidación, mientras miraba a sus dos amigos infundiéndole valor. Quiero que usted sepa que yo también soy un asesino. No puedo dormir si no mato o tortura a alguien todos los días. Yo no respeto a mujeres ni a niños. Así, dinos lo que queremos saber, añadía Balcácer, mientras la despojaba de sus prendas íntimas e Ingrid quedaba totalmente desnuda. Ante el ultraje, la impotencia e indignación y con lágrimas en los ojos, Carlos Alberto y Patricio exclamaban: abusadores, asesinos, suéltenos si son hombres, y como respuesta recibían azotes y culatazos. El mayor César Báez, casado con una familia cercana al dictador, tomó la picana, paréntesis, es un aparatico eléctrico que tiene dos contactos, que quema la carne y da una gran descarga eléctrica. Tomó la picana y en medio de procacidades la aplicó en los senos y en el sexo de Ingrid, quien permanecía impertérrita, enervando aún más con su actitud a los torturadores.
Tú no entiendes, todo lo que estamos aquí te vamos a repasar esta noche. Nosotros no respetamos ni a la Virgen de Altagracia si la traen por conspirar contra el jefe. Respetó mi sangre. En la medida en que las torturas se recrudecían, Tabito Balcarce se desencajaba y reía con una risa parecida más bien a un aullido de siniestro, impredecible placer, y mi sangre con su vozarrón le hacía compañía. Déjela ya, llévela allá arriba con las otras mujeres que están en la celda, donde no hay aves. Desnuda y mostrando una dignidad extraordinaria, Ingrid recogió sus ropas, que estaban diseminadas por el suelo, con la cabeza en alto se encaminó hacia el lugar señalado por el jefe de los sicarios, dejando a los torturadores y pretendidos ultrajantes una despectiva y desafiante mirada. Como usted describe en ese fragmento que acaba de leer, también las mujeres fueron objeto de tortura y de vejaciones en esos establecimientos que tenía la dictadura precisamente para eso, para reprimir a la resistencia, ¿verdad? Sí. En ese caso, en la novela se hace referencia a las hermanas Mirabal y a otras mujeres que también fueron encarceladas y torturadas, como ese personaje que usted describe en ese fragmento. Cuéntenos un poco sobre ello, porque, como le decía en una actividad en la que coincidimos hace un tiempo, por ejemplo, yo tengo 42 años y la mayoría de los que nos escuchan son más jóvenes que yo incluso. Nosotros no sabemos realmente lo que es una dictadura, con toda su crudeza, con todo lo que implica, porque hemos vivido mal que bien en una democracia desde que nacimos. Y a veces como que damos todo por sentado, pero en realidad eso costó mucha sangre y no fue tan fácil. Y la democracia es un proceso que todavía no se concluye, porque es un trabajo del día a día, mantener una democracia. Entonces, quisiéramos oír ese testimonio suyo de cómo fue esa experiencia con el lado de las mujeres, lo que aportaron las mujeres a esa resistencia a la dictadura. Bien. Todo el mundo conoce a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Ese yo creo que el pueblo entero conoce por la repercusión que ha tenido desde siempre. Pero yo quiero mencionar, para comentarte un poquito entonces lo que ellos, el ejemplo que dieron y lo que influyó en nosotros la presencia de ellos. La arquitecta Tomasina Cabral falleció hace poco, la doctora Cela Morel, también fallecida, la doctora Fe Ortega, que era de Salcedo, que era dentista, Dulce Tejada, que era de San Francisco de Macorís, y Miriam Morales, que era de Puerto Plata. De esas fueron las que sufrieron más la cárcel, los vejámenes, los abusos, la prisión, bueno, a tal punto que a Patria, Minerva y María Teresa, ustedes saben que ellas fueron asesinadas por reina, y sus maridos posteriormente, pues, también murieron en defensa de la patria. Pero, ¿en qué influyeron? Cuando nosotros veíamos, cuando estábamos en la 40, que la tenían a ellas aparte en una casita un poquito más arriba, y salían, y nosotros desnudos en el patio, todos los que estábamos ahí, entonces nos poníamos de espalda por respeto a ellas, ¿verdad? Y ellas también pues se volteaban, pero la sola presencia de ellas a nosotros nos inspiraba. Saber nosotros que había mujeres, madres de familia, esposas de nuestros amigos, que estaban en esa situación y que no se doblegaron nunca. Yo recuerdo un episodio que está en la novela, estábamos en Solitaria en la Victoria, y se abren las puertas, se cierran las puertas, y de un momento a otro hay un silencio, pero en el medio ya del ambiente de la cárcel, que es tétrico, pues es silencioso, escuchamos el himno nacional dominicano, cantado por voces femeninas. Eso fue enervante. Cuando preguntamos, cerrado cada uno en su celda, ¿verdad? Por abajo, ¿quiénes son? Somos las mariposas. Oye, eso es emocionante cuando tú notas que mujeres están sufriendo, padeciendo, pero que tienen el ánimo, y cantaban el Ratoncito Miguel. Usted sabe la canción, ¿verdad? El Ratoncito Miguel, ¿no? Que ya pronto no sabe quién lo va a matar, qué sé yo. Y mantenían ese espíritu que muchas veces nosotros, en la depresión que da la cárcel, porque es deprimente tú estar preso, oye, usted no sabe lo que está preso hasta que no está preso. Fueron una inspiración, fueron una luz que alumbró las horas más oscuras de esos momentos que tuvimos nosotros en la cárcel. Entonces, esa presencia de las mujeres fue un faro de luz que iluminó, y todavía, para los que pasamos por esa experiencia, los recordamos con ese cariño, con ese amor, con esa admiración, con esa gratitud por habernos, en realidad, hecho esos difíciles momentos más llevaderos. Entonces, hay que rendirle honor a esas mujeres
que fueron maltratadas, fueron llevadas a la 40, fueron llevadas a la Victoria, las trancaron en la cárcel de la policía, más de una vez las soltaban, volvían y la buscaban presa, hasta que todo el mundo sabe el final de por lo menos las hermanas Mirabal. Y el episodio que yo narré, auténtico, así mismo sucedió. No digo el nombre por respeto a la persona que es, porque decir que una persona le la desnudaron y le pusieron, obviamente hay que respetarle el nombre. Pero el respeto a las mujeres y la participación que tuvieron y que todavía tiene la mujer en la vida política dominicana, pero de manera muy particular, ese gesto que tuvieron ellas de valentía y de inspiración para nosotros. A lo largo de nuestra historia se ha resaltado la figura del caudillo, del hombre fuerte al frente de los destinos de la nación. ¿Esto sigue siendo así desde su punto de vista o las cosas han ido cambiando? Yo entiendo que dentro de las células más recónditas del cerebro del dominicano existe, por tradición, por cultura, por formación, por herencia, en el ADN, existe siempre la admiración a un caudillo. Y eso ha sido lo que nos ha acompañado en toda la historia. El ejemplo es muy sencillo. Tú tienes una República Dominicana que es concebida, que es prácticamente hecha por Juan Pablo Duarte. Pero ¿a quién ponemos en el poder? Casi vociferando para que sea el que asuma en el Parque Colón, en aquella tétrica y fatídica mañana, luego de la independencia, a Pedro Santana, un analfabeto, un troglodita, pero así seguimos con Báez y con Lilis y con Trujillo y con otros que tal vez no sean tan retrasados en su cultura, pero que también ejercieron ese poder omnímodo que caracteriza a los caudillos. Y el caudillaje es un producto del pueblo, o sea, el caudillo existe porque el pueblo lo permite, porque el pueblo lo aupa, porque él se siente necesitado. Entonces sí, dentro de todos nosotros todavía existe la imagen del caudillo, desafortunadamente. Y eso es algo con lo que hay que ir luchando a través de este programa. Yo quisiera que los que me escuchen entiendan eso, que eso hay que ir erradicando de la mente del dominicano. Y tú lo ves aquí donde llega el presidente de la República, eso todo el mundo atrás, y tú ves el retrato del presidente de tu parte, y hay que terminar con ese caudillaje, ese caudillismo que tenemos en nuestra sangre. Entonces, sí, todavía persiste, entiendo yo. No estoy hablando de Eduardo Tejada, no estoy hablando de esa, pero yo estoy hablando en sentido general. Lo que yo percibo en las elecciones, en el comportamiento político del dominicano, como aupan una figura que de carne y hueso, y obviamente con sus virtudes y sus defectos, pero desafortunadamente esa ha sido la conducta. Eso solamente se consigue y se va a conseguir, ya como he señalado antes, con un programa educativo que pueda llegar a la conciencia de cada quien y pueda cambiar esa forma de pensar. ¿Existe el caudillaje? Sí, en el cerebro de cada uno de nosotros. Si usted tuviera la oportunidad de hablarle a un joven, digamos de 20 años, que es la edad que tiene el protagonista de la novela, Carlos Alberto, y que era su edad también, porque como dijimos, la novela tiene ese componente de autobiografía. Si usted tuviera frente a un joven de 20 años y ese joven le preguntara cómo puede contribuir él a que tengamos una mejor nación, ¿cuál sería la respuesta suya? En primer lugar, yo entiendo que todo depende de la formación, de la educación que pueda tener la juventud en el día de hoy. Pero más que eso, yo entiendo que hay que insistir en la conformación del dominicano, la formación étnica del dominicano, los valores que posee, de lo que es capaz, de lo que le han legado sus ancestros, conocer su historia, para que pueda aplicar entonces los beneficios que tiene como persona humana. Y simplemente yo le diría, oye, el dominicano es capaz de los más grandes sacrificios y lo ha mostrado a través de la historia. Hemos sido invadidos por ingleses, franceses, haitianos, americanos dos veces, y de todo hemos salido victoriosos, solos, sin ayuda de nadie, porque en cada uno de nosotros hay que darle a entender a cada dominicano, hombre y mujer, que existe la edad de la caída, pero el Cristo, la resurrección, existe en cada uno de nosotros. Eso hay que hacérselo conocer al joven dominicano y resaltar los valores que tenemos. Y dejar de decir que este país, que si yo qué, que este es un paisito, y dejar de decir, oye, hay que revalorizarse
y cómo tú te puedes revalorizar, cómo tú puedes enfrentar los retos que te da el futuro, conociéndote a ti mismo y sabiéndote de lo que tú eres capaz. Y yo termino con esta exhortación diciendo simplemente, que lo he hecho otras veces y lo digo cada vez que puedo, de que en cada hombre y mujer dominicano existen 3 ingredientes básicos y que somos privilegiados por tenerlo. En primer lugar, nosotros heredamos del hombre blanco que vino de Europa su claridad de mente, su religión, su idioma, su valentía, su osadía, que la tenía. Venir a conquistar un continente en un barquito de vela con arcabuz es de personas valientes, sus convicciones cristianas. Eso yo lo tengo en mi ADN. Yo soy heredero de esos. Yo poseo esas virtudes, pero tengo otras. ¿Qué tengo del hombre que vino de África? No, yo tengo el amor a la vida, yo tengo el amor a los colores, yo tengo el amor al trabajo arduo, a la dedicación a construir las cosas mejores. Eso yo lo tengo. La alegría que yo poseo viene de ahí, no viene del europeo. Y del indio, que aunque tengo poco, pero tengo mucho también en mi ADN, yo tengo la bonomía que tenía el indio que vino, que recibió a los españoles, su amabilidad, su amor al prójimo. Si tú fundes todo eso, y yo digo en el yunque de la inmortalidad, tú terminas con un producto que se llama como Eduardo Tejada, César Arturo Abreu, Juan Pérez, como tú quieras. Cualquiera que me esté escuchando posee esas cualidades y esas virtudes y es capaz de emprender las acciones más insólitas que se pueda imaginar y de ellas saldrá triunfante. Y yo lo digo, y excúsame, experiencia de mi propia vida. Yo estuve en el exilio, yo estudié en un país extranjero, yo pude superar porque soy dominicano y porque tengo dentro de mí esos valores y que yo percibí que los tenía y eso ha impulsado mi vida. Bueno, me ha impulsado tanto que ahora pretendo hasta ser escritor. Sí, yo con eso creo que defino lo que yo le diría a un joven dominicano. Valórese que usted tiene cosas inmarcesibles. Usted está hecho para triunfar. Usted ha sido, los dominicanos hemos sido y dominicanas electos por la divina providencia como el país por donde entró la civilización América, el idioma, la religión y los conocimientos. Usted posee todo eso, aplíquelo y usted tendrá un país como lo soñaron Duarte, Sánchez, Mella y los que junto con él se dieron a la tarea de brindarnos una República Dominicana amparada en los sacrosantos principios de Dios, patria y libertad. Este país va a ser tan grande como lo decidamos nosotros mismos los dominicanos, ¿verdad? Así es. Nosotros somos los que construimos el país y creo mucho, como usted decía ahorita, de esa creación de ciudadanía que contribuiría mucho, como usted mencionaba, el inculcar valores, el amor a la patria, la educación cívica que hace tanta falta en nuestras escuelas. Yo creo que eso nos impulsaría bastante para nosotros llegar a donde queremos llegar como nación, ¿verdad? Así, yo un señalamiento, Eduardo, y a los amables oyentes, y es en la medida en que tú puedas consolidar esos criterios patrios y sentirse cada quien orgulloso, de esa misma manera podemos nosotros luchar contra estas expresiones, costumbres extranjeras, exógenas, que están de una manera u otra tergiversando y haciéndoles daño a la juventud de hoy, que ya adopta ciertos criterios hasta de manera de vestir, que van contraria a la formación que debe tener un buen dominicano. Entonces, en la manera que tú fortalezcas esos criterios que tú posees, esos valores que tú tienes, también alejas automáticamente esas malas influencias que pueden venir de fuera, que nosotros no estamos hechos para ese tipo de cosas. Entonces, eso ha hecho mucho daño en el país. No solamente las intervenciones armadas, ¿no? Las intervenciones culturales y psicológicas han afectado grandemente el desenvolvimiento nuestro como nación. Entonces, hay que... Sí, eso es lo que se llama, hay un término geopolítico para eso. No, y también es como una invasión blanda, podríamos decir, porque la cultura es una manera de tú influir en otra sociedad. Así mismo es. Ajá, y es como lo que se llama el poder blando, sí, que se ejerce por la vía cultural.
Y no te conquista por las armas, pero te conquistan también por malas influencias. Así mismo es. Por la música, por el cine, por las series que vemos, ¿verdad? Oye, hasta la manera que se cortan el pelo, la manera que visten, hasta como caminan los jóvenes de hoy, que quieren imitar a los basquetbolistas americanos. Todo eso, y parecerá una banalidad lo que estoy diciendo, pero es que no se ajusta a lo que la divina providencia, entiendo yo, que nos ha cedido, con lo que nos ha privilegiado como nación, como dominicanos. Yo creo que hay que reencontrarse con las raíces de la dominicanidad, con los principios fundamentales de Dios, patria y libertad, para nosotros podernos encauzar y hacer de este país tan grande. Porque si estamos avanzando con todos estos problemitas que hemos tenido, ustedes se imaginan, lo que me escuchan, cómo fuera el país si nosotros dejamos a un lado todas esas cosas, malas influencias, y nos dedicamos simplemente a ser buenos dominicanos. Yo fui profesor universitario. Profe, yo no entiendo la matemática. ¿Pero quién te dijo a ti que no? No, porque yo creo. Eso es mentira. Tú estás preparado no para la matemática, para lo que tú quieras. Porque cuando tú quieres ser pelotero, tú eres el mejor pelotero del mundo. Cuando tú quieres ser médico, tú eres el mejor médico del mundo. O sea, los dominicanos han demostrado que poseen las cualidades y las calidades para ser una persona nueva, que hay que reencontrarse con sus raíces, y ese es mi discurso. Eso es lo que propongo, eso trato de transmitir en mis novelas, que usted debe sentirse orgulloso de ser dominicano, de su conformación étnica. Usted es jabao, perfecto. Usted es medio blanquito, también. Usted es morenito, bien. Pero usted es producto de esa síntesis, de esa unión que nos hacen tan diferentes a los demás pueblos y tan capaces de lograr un mejor futuro. ¿Dónde los oyentes pueden adquirir Aventuras y Desventuras de un joven en la era de Trujillo? ¿Dónde se consigue el libro? Estaba, no sé si se ha agotado, pero estaba en la librería en la capital, en Lama, y también Editorial Santuario en la capital. Por 100 pesos te lo llevan a domicilio. Excelente. O sea que ya saben los oyentes. A 400 pesos, 300 pesos, te llaman por teléfono, Editorial Santuario. Por 100 pesos yo le mando un Uber con el libro. Mira, aquí está el libro. Cualquiera de los libros que yo he escrito, ellos son los que lo han impreso todo y son, digamos que es mi casa editorial. Sí. Excelente. Ingeniero, la invitación queda abierta para que volvamos a tenerle a usted como invitado en el podcast para hablar de sus otros libros, ya lo publicado y lo que están por publicar. La verdad que es un deleite escucharle y compartir con usted. Muchas gracias. Todas esas experiencias, ¿verdad? Sí. Y qué bueno que se ha animado usted a contarnos todo eso. Así es. Sí. Porque muchas veces se quedan ahí y el objetivo de este tipo de espacio es que eso quede para la historia. Sí, ya yo te lo he dicho y lo repito. Exacto. Yo estoy escribiendo. Yo he aprendido mucho escribiendo, tengo que hurgar mucho, tengo que buscar datos, no puedo falsear nada de lo que digo porque son novelas históricas, pero yo lo hago para enseñar. Yo creo que desafortunadamente hoy nadie lee o se lee muy poco, entonces hay que incentivar la lectura. ¿Cómo incentivamos la lectura? Y a la vez enseñamos la historia y ayudamos a que se aprenda la historia. Bueno, contándola de manera novelada. Yo acostumbro a poner en mis libros unos dejos, tú lo leíste, unos dejos poéticos que te llevan para que te ilusione. Tengo en cada capítulo, cuando lo termino, te dejo un interrogante, aquel Alfred Hitchcock del suspenso. Trato de dejarte en suspenso para que tú continúes al día siguiente. Hago los capítulos que no sean muy largos, porque si lo hago largo nadie me lo lee. Trato de usar un lenguaje un poquito llano también. Trato de ser muy descriptivo para tratar de penetrarte, de llevarte a la novela adentro, para que tú vivas lo que está leyendo. Y creo que en parte lo he conseguido porque tengo testimonio de personas que lo han leído y eso es lo que me han confesado. Dice, óyeme, comencé tu novela y no pude, hasta que no la acabé anoche no pude, porque estaba, ¿y qué es lo que viene ahora? ¿Y qué es lo que sigue? Porque he adoptado esa manera engancha. De escribir. Sí. Exacto. Bueno, pues le reiteramos la gracia, ingeniero, y como le dije, las puertas están abiertas para cuando usted quiera conversar con nosotros. El placer ha sido mío y la gratitud también es mía de permitirme decir estas experiencias
transmitir estas inquietudes. Tal vez yo soy un soñador, pero de soñadores está lleno el mundo y hay que soñar primero para poder realizar las cosas. Entonces yo he tenido esa experiencia, decirle finalmente que llevado de estos conceptos, que suenen un poquito tal vez fuera de tono, yo me siento ser una persona de éxito profesionalmente y ahora incursionando en la literatura creo que he ido avanzando poco a poco y le pido a Dios que me ilumine siempre, el Espíritu Santo que me ayude para yo poder plasmar antes ya que sea un viejito que ya no pueda generar más, pero por lo menos que pueda plasmar estas inquietudes y dejárselas a las nuevas generaciones como una enseñanza para que nunca más volvamos a tener un régimen de ignominia, un régimen de crueldad, de asesinatos, de imposiciones, como lo tuve yo en mi juventud, porque yo lo viví plenamente. No quisiera que nadie viviera eso, ni que el país pasara nuevamente por una etapa similar. Ojalá el que lee este libro se dé cuenta y aquella expresión que oigo muchas veces, que necesitamos un Trujillo, que nadie la pronuncie nunca más, porque la gente no sabe lo que fue la dictadura de Trujillo. Yo sí lo sé, lo padecimos mi familia y yo en carne propia, pero afortunadamente todo eso fue superado y hoy disfrutamos, tal y como tú señalas, con sus imperfecciones, con una democracia que ha ido avanzando. Apoyemos también ese sistema de gobierno e integrémonos y nosotros preocupémonos por ser mejores ciudadanos, aprendiendo nuestra historia y también haciéndonos conscientes de los valores que Dios y la divina providencia nos han legado como seres humanos. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.